Mateo capítulo 20, del verso 1 en adelante. Y leemos la palabra del Señor. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y dice: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijo: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibéis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero que quiero dar a este postrero como a ti, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tenga la bondad de tomar su lugar. Nunca recuerdo haber predicado de este tema, pero Dios me inquietó esta semana y la palabra del Señor nunca retorna vacía. ¿Cuántos saben eso? Siempre el Señor cumple su propósito. Entonces quiero hablarle acerca de la envidia del corazón. Digan conmigo fuerte: la envidia del corazón. Y como a mí me gusta estudiar la etimología de las palabras, me fui al diccionario. La Real Academia Española dice lo siguiente: envidia, tristeza o pesar del bien ajeno. Otra connotación: emulación, deseo de algo que no se posee. Dolerse del bien ajeno. Envidia es desear algo que tiene otro. Que el Señor nos cuide de eso, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo? Porque fíjese que si yo le hablo de pecados evidentes, como lo que es el adulterio, lo que es el crimen, esas son cosas notorias. Pero cuando le hablo de la envidia, que es uno de los 7 pecados capitales, no le estoy hablando que se nota o se evidencia rápido, sino que está en lo más profundo, en lo más interno del corazón. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando uno sufre, y lo digo esto porque como humanos somos una raza caída, una raza rebelde. Les recuerdo que aquí esta tierra no es el cielo, es la tierra donde nada funciona. Desde que Adán pecó, la naturaleza humana está inclinada a hacer lo malo. Aunque no nos guste que nos digan esto, pero es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que la vida que Dios planeó, que Él la planeó para que usted y yo la vivamos, es un plan que Él tiene. Fue diseñada desde antes de crear el universo. Es interesante esto. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, verso 4. Porque le voy a hablar, hermano, acerca de 5 factores que nosotros vamos a tomar como antídotos para la envidia. Pero vayan conmigo a Efesios 1:4. Según que dice la palabra, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos como hermanos santos
y sin mancha delante de él. Leemos seguidamente el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6 lo leemos: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que Dios pensó en ti antes de pensar en el universo. O sea, ¿dónde comienza la vida? No comienza en el nacimiento, sino en el pensamiento de Dios. Usted no está aquí accidentalmente. Usted está por un diseño divino. En otras palabras, usted es el poema de Dios. Es la obra maestra de Dios. ¿Quiere que se lo compruebe? Efesios capítulo 2, verso 10. Mire lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos, ¿qué dice, hermano? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Mire, la nueva traducción viviente, Efesios 2 lo traduce así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Oh, qué tremenda palabra esta. Entonces, yo estudiaba la Biblia, la palabra del Señor, esta mañana, y me di cuenta que la envidia es algo gravísimo. Que Dios nos libre de la envidia. Porque según la Biblia, Caín mató a Abel. ¿Por qué cree que lo mató? Por envidia. Algunos me ven sospechoso, pero vayan conmigo a Génesis 4:4. ¿Será cierto que por envidia? Mire, aquí dice la palabra. ¿Qué dice Génesis capítulo 4, verso 4? Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová, ¿qué dice? Con agrado a Abel y a su ofrenda. Quiere decir que antes de ofrecer algo, Dios ve nuestro corazón. Dios se agrada de lo que usted le trae, pero antes de eso, ¿qué es lo que ve? Nuestro corazón. ¿Qué dice el versículo 5? Leámoslo. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Pasemos al verso 8. El verso 8, aquí está la ejecución de lo que hizo Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín mató a Abel por envidia, ya que Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la suya. En otras palabras, el altar de Abel estaba encendido y el altar de Caín estaba apagado. Dios acepta a Abel y acepta su ofrenda. Entonces, a veces la gente dice: no, un poquito de envidia siento, hermano. Eso es nocivo. La envidia es veneno, hermano. Eso es veneno. Mire, Saúl quiso matar a David y lo persiguió durante 10 años. ¿Sabe por qué? Por envidia. Usted sabe cuando David mató a Goliat, las doncellas de Jerusalén dijeron: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y dijo Saúl: solo el trono le falta a este. Y durante 10 años lo persiguió. Los principales ancianos y los sacerdotes judíos traicionaron a Jesús y lo entregaron, no porque le hallaron algo de qué acusarlo. ¿Sabe por qué lo entregaron? Por envidia. Vayan conmigo a la palabra, Mateo 27, verso 15. Entonces, es bueno tocar esto, hermano, porque el enemigo puede querer poner en nuestro corazón eso. Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Verso 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado, ¿cómo se llamaba? Barrabás. Verso 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? El verso 18. Porque sabía, esto es el punto, porque sabía que por envidia le habían entregado.
Y mire, fíjese que la mujer de Pilatos le dijo algo ahí, el verso 19. Vayan conmigo. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, ¿cómo le dijo? No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. O sea que Pilato tuvo tiempo. Pero ¿sabe qué hizo Pilato? Congraciarse con los judíos. Y dice que se lavó las manos. Y dijo, yo soy limpio de la sangre de este justo. Vayan conmigo a Eclesiastés 4:4, porque Dios dice, hijo, tienes que guardar tu corazón de la envidia. Bueno, en la Biblia, la palabra del Señor usa varias palabras para la envidia. Diga conmigo celos. Diga conmigo codicia. Según Éxodo 20, el 10º mandamiento es no codiciarás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Eclesiastés capítulo 4, verso 4, mire lo que la Biblia dice. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, ¿qué dice? Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción. Entonces, antes de hablarle de 4 antídotos, le voy a hablar de 3 efectos nocivos de la envidia. ¿Cuántos están listos? Esta es la forma de predicar de su servidor. Yo trato la manera de ver las soluciones que la palabra del Señor nos da. Entonces, número 1, la envidia niega mi singularidad, es decir, mi originalidad. Mire lo que hace la envidia. La envidia niega mi singularidad, mi originalidad. En otras palabras, cuando Dios lo formó, lo creó a usted, lo hizo único. Mire, le tengo una noticia, no ha existido ningún ser durante toda la historia, no existirá ningún ser jamás como usted. Usted es único. Cuando Dios le creó, rompió el molde. Porque hay gente que dice que yo no soy como él, es que usted está insultando a Dios. Cuando usted está diciendo es que yo quisiera ser como él. Si yo hubiera querido ser alguien, hacerlo como aquel, no existieras tú. Esa es la respuesta de Dios. Somos únicos, hermano, con todas las áreas favorables y desfavorables, las huellas digitales, la iris de los ojos, hermano, hasta los latidos del corazón no se repite. Imagínense los gemelos que aparentemente son idénticos, siempre hay algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, entonces debemos pensar en esto. La Biblia dice que Dios nos ha creado diferentes. Somos únicos. No existen 2 copos de nieve idénticos. No existen 2 gemelos iguales. Todos y cada uno somos diferentes. Salmo 139, verso 3. Mire, si usted quiere hallar un versículo pro vida, es el Salmo 139, verso 13. Esto es precioso. Dice la palabra del Señor, verso 13, 139, versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Qué dice? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Quién lo creó a usted? Dios. ¿Y qué más dice el verso 14? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermano, Dios nos creó, nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Este es el versículo pro vida. Cuando alguien aborta, está atentando contra el plan divino, porque es Dios el dador de la vida. No es el hombre el que tiene dominio ni autoridad de quitarle la vida a otro ser viviente. La vida no comienza en el nacimiento.
La vida comienza cuando Dios te pensó, te planeó. Cuando empiezas a tener envidia, comienzas a negar tu singularidad. Alguien dice el amor es ciego. No, la envidia es ciega. Porque la envidia no puede ver el diseño divino. Cuando Dios nos formó, nos creó únicos. No tenemos que desear ser como otros. No ha existido, no existe, ni existirá otro ser como tú. En Romanos capítulo 9, verso 20, estoy afianzando este punto porque, hermano, la envidia niega mi singularidad, mi originalidad. Dice Romanos 9, verso 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Leámoslo todos, el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Mire, cuando uno se ve a sí mismo y ve a los demás, no hay nada perfecto en este mundo. Pueden haber deficiencias emocionales, pueden haber defectos físicos, pueden haber cualquier situación, pero realmente cada uno de nosotros no podemos altercar contra Dios. Es decir, cuando yo siento envidia de lo que no soy, estoy en conflicto con Dios. Le estoy diciendo, tú no eres un buen Dios. No me hiciste como fulano. Entonces Dios dice, yo soy el que te diseñó. Porque aquí dice la palabra, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántos estamos recibiendo esta palabra? Alguien dice, yo tengo un impedimento. Eso no es extraño. Todo mundo tiene un impedimento. Quizás emocional, físico, mental, relacional, financiero. Hermano, aquí nada funciona perfecto. La perfección la vamos a obtener cuando estemos cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señor. El segundo efecto de la envidia divide mi atención. Digan conmigo, la envidia divide mi atención. No puedes enfocarte en Dios y seguir a otras personas. ¿Quieres vivir como ellas? Quiero ser esa persona y no estoy satisfecho conmigo mismo. Tienes una comprensión dividida. Mire lo que dice Mateo 6:24. O sea, nadie puede servir a dos señores. O sea, no podemos estar enfocados en Dios y en otras personas. Mire lo que dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir, ¿qué dice, hermanos? A dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes tener dos metas primarias en tu vida. Puedes sacar el dinero de esa ecuación, pero no funciona. Tienes que decir, todo lo que amas en lugar de Dios es idolatría. Poner otra cosa que no sea Dios es crear una lealtad dividida. ¿Qué dijo el Señor? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos estamos recibiendo esta palabra? ¿Qué dice Lucas 9:62? Porque, hermano, cuando yo examino los efectos nocivos de la envidia, me doy cuenta que tengo que revisar mi corazón. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, que dice, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos distrae del plan de Dios? Es que a veces queremos ser como son los demás. ¿Sabe que esto de la envidia, hermano, está en todas las edades y en todas las culturas? Aún los pequeñitos, los niños son envidiosos, los viejitos también. Si usted ve en las culturas occidentales, orientales, siempre hay envidia. Hoy esto está de moda en el mercadeo, ¿verdad? Porque los productos se exhiben, las promociones se hacen. Por ejemplo, alguien dice,
Ah, si yo uso este champú hermoso, todos van a envidiar mi lindo cabello. ¿Ha oído usted eso? Si yo compro esa ropa cara, voy a tener una imagen impresionante. Si yo tengo el carro de último modelo, todos me van a envidiar. ¿Ha visto usted eso? Aunque no me diga amén, es cierto, hermano. Si alguien tiene una casa hermosa, dice, yo voy a tener una mejor que esa. Y como que no vivimos nuestra originalidad, sino que siempre estamos pensando en los demás. Entonces, este punto es importante. La envidia divide mi atención. Sabes que cuando nosotros estamos viendo lo que los demás tienen, no estamos disfrutando lo que Dios ya nos dio a nosotros. Mire, número 3, la envidia desperdicia mi tiempo y mi energía. Diga conmigo, la envidia, ¿qué hace? Desperdicia mi tiempo y mi energía. Aquí en este pasaje que hemos leído, aquí vamos a regresar al pasaje de Mateo capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros a su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, al día los envió a su viña. Pero vaya conmigo al verso 9 y 10. ¿Qué dice el verso 9 y 10? Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, ¿qué dice? Recibieron cada uno un denario. El verso 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos, el verso 11, mire la respuesta. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Injusto. Y aquí se comenzaron a decir el pueblo unido jamás. Sí, hermano. Mire, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora. Y los has hecho igual que a nosotros, que hemos soportado, ¿qué dice? La carga y el calor del día. Mire, hermano, la envidia está en el trabajo. La envidia está en las empresas. La envidia a veces está en los ministerios entre pastor con pastor. Hermano, existe la envidia que Dios guarde en nuestro corazón porque Dios nos ha hecho únicos. ¿Cuántos dicen amén? Pero sigamos leyendo el verso 3. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ayúdame a leerlo, hermano. No te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿Qué dice el verso 14? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito, es Dios hablando, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno. ¿Cuántos estamos recibiendo esta palabra? No es la palabra del pastor Víctor, es la palabra de Dios. Y dice, así los primeros, ¿qué dice? Serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados. Entonces ahora sí voy a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Número 1, el primer antídoto para la envidia. Nunca compararme con otro. Diga conmigo, nunca compararme con otro. Si usted ve a los lados, ve hacia adelante, usted ve que cada quien es diferente en estatura, color de la piel, en educación, en formación, en todo, somos diferentes. Entonces, aquí dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Vamos a ir concluyendo. 2 Corintios capítulo 10, verso 12. Porque no nos atrevemos a porque no nos atrevemos a
contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos. Mire, van a suceder una de dos cosas cuando usted se compara con otro. O usted se va a llenar de celo, se va a llenar de envidia, o se va a hacer orgulloso. Porque siempre en la vida hay personas que nos superan. ¿Cuántos dicen amén? En conocimiento, en experiencia y todo. Entonces usted va a sentir, bueno, como que está un poquito así, ¿verdad? Y si usted hay a alguien que usted considera que lo supera, ¿qué va a pasar? Usted va a sentir orgulloso. Entonces nunca, diga conmigo, nunca debo compararme. Nuestra lucha de competencia no es contra el prójimo, sino contra nosotros mismos. Cada día debemos ser mejor. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6, verso 4? ¿Qué dice Gálatas 6, 4? Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces, ¿qué dice? Tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otros. ¿Cuántos estamos de acuerdo, hermanos? O sea, nunca debemos estar en esa lucha y sufrir, hermano. No. Dice que la envidia es, el diccionario, es anhelar, desear o entristecerme por el bien de otros. Pero le llevo al segundo antídoto, celebrar la bondad de Dios con los demás. Esto le va a evitar la envidia. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos 12:15? ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos 12:15? Mire, lo segundo es celebrar la bondad de Dios con los demás. Romanos 12:15. Gozaos, ¿qué dice? Y llorad con los que lloran. ¿Cuántos se dieron cuenta de la tragedia en República Dominicana? Usted y yo no somos jueces para decir, mire lo que está. Eso le puede suceder a un creyente. Es como estar en un edificio y se desploma el techo. Ahí yo le aseguro, y no estoy equivocándome, que mucha gente en la agonía de que lo rescataran, clamaron a Dios y Dios los salvó. Biblia para comprobar el ladrón que estaba en la cruz. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que ahí, en ese momento de agonía, más de 200 personas parece que han muerto, hermano, y más de 100 están heridas graves, pero es una tragedia, algo inesperado. Pero usted y yo no somos jueces, Dios es el único juez. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, celebrar la bondad de Dios con los demás. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Ahora yo tengo una conclusión. Es fácil apoyar a alguien que sufre, pero es difícil alegrarse por la promoción de otros. Es decir, es difícil disfrutar el éxito de otros. Nadie dice amén, ¿verdad? Aunque uno no diga nada, pero por dentro, Señor, yo creo que yo mereciera eso. Algunos no lo dicen, ¿verdad? Pero es probable que lo piensen. Ay, mire, y se va a casar, yo estoy más bonita, dicen unas mujeres. Y mire que hasta ciego ese hombre. ¿Ha oído usted eso? Y de repente a alguien le dan una promoción en el trabajo. Y dice, si yo trabajo mejor que ese ingrato. Si yo aquí estoy bien puntual y mire a él, como los trabajadores de la viña, ¿verdad? ¿Por qué a ellos y no a nosotros que hemos llevado el calor del día? Y dice el dueño de la viña, ¿acaso tú tienes envidia porque yo soy bueno? Que si a este quiero darle como a ti. En otras palabras, ¿qué te importa? ¿Es cierto o no? Mire, eso que estoy diciendo tiene también en Juan capítulo 21, como el discípulo amado era Juan y siempre andaba cerca de Jesús. Y de pronto Pedro le dice a Jesús, ¿y qué de este? Le dijo. Bueno, le dijo el Señor, si yo quiero que él quede, ¿qué a ti? O sea, nosotros no podemos envenenar nuestro corazón y sufrir por el bien ajeno. Dice celebrar la bondad de Dios con los demás, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, pero gozarnos
con los que se gozan. Entonces eso incrementa la felicidad en su vida. Cuando usted no está en agonía por ver el bien de otro, usted está sufriendo, usted está destruyendo su vida, su presente. Usted tiene que decir, Señor, gloria a Dios. Ahora le tocó a Él, quizás mañana me vas a dar una bendición igual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a cuántos creen que necesitamos recibir esta palabra? Todos, humanamente todos, hermanos. Nos resentimos, debo celebrar la bondad de Dios en otros. Se resintieron con la generosidad del propietario de la viña. Siempre la envidia es cercana. En los deportes, en las profesiones, en el ministerio, si la vela de otro brilla y la mía no brilla, yo me siento mal. Pero 1 Corintios 13:4, mire lo que dice la palabra, lo estoy confrontando con la palabra. Mire, 1 Corintios capítulo 13, verso 4, el amor, dice, es sufrido, es benigno, el amor que dice, hermano. El verdadero amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. Hay gente que no dice nada, pero existe, los psicólogos dicen el lenguaje corporal. Cuando usted llega a un lugar, hay gente que lo ve a uno así, ¿verdad? Empieza acá. ¿Y este qué? Diga conmigo, Señor, ayúdame a vencer mi propio ego. Y le llevo al tercer antídoto, solo son 4. Debo estar agradecido por quien soy y lo que tengo. Vamos, llene sus pulmones de aire. Debo estar agradecido por quien soy y por lo que tengo. Mire, si usted tiene ropita ahorita y tiene cómo regresarse a su casa, y al llegar a la casa tiene un techo, por lógica, ¿va? Tiene hielo y tiene agua caliente. Tiene, si usted quiere ir a comer pizza, ir a comer lo que quiera comer, tiene ahí unos centavitos. Usted es más rico que millones en el mundo. Diga conmigo, debo estar agradecido por quien soy y por lo que tengo. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, realmente si fuéramos agradecidos deberíamos llamarnos afortunados de que vivimos en Estados Unidos. ¿Cuántos dicen amén? Se están cerrando las puertas de muchos países. Y usted y yo tenemos décadas, años de vivir aquí. Bendita, diga conmigo, bendita sea la misericordia del Señor. Que tenemos un trabajo, tenemos sustento. Mire, haciendo una estadística mundial, millones de personas no tienen ni siquiera lo básico. Pero usted y yo tenemos quizás en abundancia. Comemos más de 3 veces al día. Dicen amén, hermanos. Debo estar agradecido por quien soy y lo que tengo. 1 Corintios 4:7. Ya, solo uno nos falta. Mire, 1 Corintios 4:7, ¿qué dice la palabra? Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aleluya, el verso 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reinás. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ya tengo más de lo que merezco. Diga conmigo, ya tengo más de lo que merezco. Es cierto, hermano, ya tenemos más de lo que merecemos. Porque usted y yo, hermano, no llenamos requerimientos. Si Dios nos da por misericordia, hermano, la respiración, la siguiente respiración, el tener aire en los pulmones son regalos de Dios. Cada amanecer hay que estar agradecidos por este amanecer que Dios nos dio, por la vida. Cuánta gente hoy en la madrugada le dio un derrame cerebral, un infarto. Hay un muchacho ahí joven que ha venido aquí, hermano, vino en eventos que hicimos, estaba controlando el sonido,
se llama Mauricio, le dicen Huicho, muchacho como de unos 35, 40 años, lo mucho. Hermano, de pronto sus riñones ya no le funcionaron. Tiene como 3 meses de estar hospitalizado. Y yo oré por el papá de él, hace como 3 años murió de lo mismo. Y él está joven. Y lo que más quisiera, dice, es tener salud. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos agradecidos por la vida que Dios nos da? Y vamos a estar aquí, vamos a seguir respirando hasta que el Señor diga: hasta aquí, siervo mío. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bendita sea la misericordia del Señor. Si tienes ropa puesta y tienes cómo regresar a casa, tienes agua caliente y hielo, tienes tienes moneditas en el bolsillo, tienes cómo alimentarte, tienes una cama para dormir y un techo, ya tienes mucho más de lo que la mayoría en el mundo no tiene. La gratitud dice: gracias porque puedo vivir en los Estados Unidos. Gracias por mi familia, gracias por mi ropa, gracias por cada momento de mi vida. El secreto es aprender a contentarnos. Diga conmigo: a contentarme. Filipenses 4:11, leamos y vamos a ver un antídoto más y vamos a concluir. Filipenses capítulo 4, verso 11. No digo, ¿qué dice, hermano? Amén. Le cuento que desde que usted y yo nacimos, no nacimos contentos. Algunos niños hasta moraditos se ponen berrinches, que hacen tremendo. Yo cuando era chiquito hacía berrinches, hermano. Enojado. Y mire, uno no nace contento. El contentamiento, diga conmigo, el contentamiento se aprende. Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo, ¿qué dice? Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Sabe qué dijo Lemuel, que es el mismo Salomón? Las instrucciones que le dio su madre: oh hijo de mi vientre, no es de los reyes el vino. Entonces Lemuel dice: yo no le pido a Dios que me dé riquezas para que no me olvide de Jehová y diga: ¿quién es el Señor? Y le pido que me dé pobreza para que no hurte y blasfeme del nombre de mi Señor. Salomón dice: manténme del pan que necesito cada día. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que necesita uno es sustento. Nada se va a llevar de esta vida uno. Nada hemos traído y sin duda nada nos llevaremos, teniendo sustento y abrigo, que dice: estemos contentos, porque Dios ha dicho: no te dejaré ni tampoco te desampararé. Finalmente, debo confiar en Dios cuando la vida parece injusta. Dígalo conmigo: debo confiar en Dios cuando la vida parezca injusta. Exactamente lo que pasó con estos trabajadores de la viña. Dijeron: no es justo. Vamos a Mateo 20:11. Mateo capítulo 20, verso 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. ¿Y qué decían? Verso 12. Diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual que nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. El verso 13. Él respondió, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo con un denario? El 14, leámoslo fuerte: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. El 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia que yo soy bueno. La envidia es una batalla con Dios. No me diste los talentos que yo quiero, no me diste la apariencia que yo quisiera. Hay cosas que no tienes
porque Dios sabe que no es bueno que las tengas. Aleluya. Gracias por lo que me das, pero también gracias por lo que no me das. Mire, hay cosas que sería un daño si Dios nos las diera. Pero no culpes a Dios por lo que no tienes, porque algunas cosas no las tienes por haragán. Amén. No, aquí no habemos haraganes, ¿verdad? Aquí habemos gente que trabajamos. Aquí desde que amanece, ¿verdad, hermano? Nos vamos lejos a trabajar. Yo les dije una vez, yo soy como las hormigas, traigo el pan de lejos. Y entonces hay cosas que no podemos culpar a Dios. No las tenemos porque no somos organizados. No las tenemos porque no nos esforzamos. No las tenemos porque no le echamos ganas a la vida. Pero si alguien va a escuchar esta prédica, hermano, no puedes culpar a Dios por lo que no tienes. Hay cosas que realmente no las tienes porque no conviene que las tengas, porque serían un daño para tu vida. Pero Dios, que es el alfarero de alfareros, el arquitecto de arquitectos, Él nos da lo que nos conviene. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que esforzarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que hay una carrera que no la va a correr nadie? La carrera de la vida solo usted la puede correr. Alguien dijo, cuando yo parta de este mundo no me puede acompañar nadie, ningún familiar, es un camino que yo tengo que tomar solo. Y sabe que, hermano, uno quisiera, ¿verdad? Que a la hora de partir llevarse a otro. Qué bonito que solo yo, Padre, qué bueno. Eso es envidia, orgullo. No, si nos toca, hermano. Hebreos 12:1. Mire, esa carrera la va a correr solo usted y solo yo, es personal. La carrera de la vida no la corre nadie por usted. El creador del Apple dijo, yo he rentado carros, rentado casas, y yo quisiera rentar un cuerpo para que lleve este cáncer. Pero no he encontrado a nadie. Porque, hermano, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, verso 1? Por tanto nosotros, esto es lo último, por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué dice? Y corramos. Es tu carrera, hermana, es mi carrera. Nadie la va a correr por ti. Si tú quieres quedarte a medio camino, es tu opción. Pero la vida hay que seguir. Todos los que corren en el estadio, la verdad, corren para obtener el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Porque algunos, habiendo sido heraldo, podemos ser eliminados. Hermano del alma, corramos esta carrera de la vida. Que Dios nos dé fuerzas, que Dios nos dé energía y que Dios nos dé un enfoque. Hermano, todos los días puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hay gente que dejó de correr porque otro dejó de correr. No, es tiempo de que te levantes y corras tu propia carrera. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Dios, líbranos de la envidia.